Carlos, gracias a Dios por que estamos juntos, gracias a Dios por su palabra. Espero que esté listo. Vamos esta mañana a iniciar un nuevo capítulo del libro de Mateo. Esta mañana vamos a aprender acerca de los falsos líderes espirituales y vamos a comenzar una nueva sección en el libro de Mateo. Del capítulo 23 en adelante vamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesús quiere hablarnos. Antes de comenzar quisiera decirles que en el mundo hay muchos falsos líderes espirituales. Y cuando empiezo a leer y me empiezo a meter en el estudio de lo que hoy vamos a ver, me doy cuenta que es mi temor más grande. Hoy lo puedo decir abiertamente delante de ustedes, hermanos. Es mi temor más grande predicar algo que no sea. ¿Usted conoce a alguien que es incongruente? ¿Alguien que dice que es algo o que va a hacer algo y que no lo hace? El libro de Mateo, en el capítulo 23, del versículo 1 al 12, va a tomar un tema muy fuerte acerca de los fariseos y de los escribas. Y la razón por la que le digo esto es porque cuando empezamos a darnos cuenta de la verdad del Evangelio y de cómo es que debe ser el Evangelio, me doy cuenta que en un punto de mi vida no estoy haciendo lo que debo hacer. No sé si me entienden. Soy confrontado con la palabra de Dios y me doy cuenta que hay cosas en mi vida que no son congruentes. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Cómo identificar, cómo darnos cuenta de qué dice la Biblia acerca de cómo debe ser un líder espiritual. Así que, tomando eso de base, vamos a Mateo 23:1. Voy a leer del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Acompáñeme a orar. Señor, quiero pedirte en esta mañana, amado Padre, que a través de tu palabra, como siempre lo haces, nos guíes a tu verdad. Permítenos atesorar lo que hay en ella para el crecimiento de nuestra vida, con el propósito de honrar y glorificar el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y tu santo y bendito nombre. Por la obra de tu Espíritu amado en nuestra vida, por el poder de tu palabra actuando en nosotros, ayúdanos a atesorar en nuestro corazón tu palabra. Disipa, quita, echa, Señor, de este lugar toda pereza, todo sueño. Quita de nosotros toda distracción. Quita de nuestra vida, Señor amado, todo desinterés, toda apatía. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra y a mostrar respeto a ti y a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Siempre ha habido, como les he dicho, y siempre habrá en este mundo líderes espirituales que pretenden representar a Dios y en verdad no lo hacen. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos ver cómo habla la Escritura acerca de ellos y nos advierte que nos mantengamos lejos de ellos. Un ejemplo muy claro sería Moisés, cuando se encuentra con los líderes falsos espirituales en Egipto, o Jeremías, cuando es llevado el pueblo cautivo, o más bien la tribu de Judá cautiva. Ezequiel, que se atrevió a decirle a los profetas de ese entonces: ustedes son insensatos. El mismo Señor Jesucristo advierte de los falsos profetas. Pablo habla como ellos son
predicadores de otro evangelio en el libro de Gálatas, cuando dice, si viniera otro y te predicase otro evangelio. Pedro habla de ellos como falsos predicadores. Juan dice en la primera carta de Juan que hay un anticristo, pero que hay muchos anticristos. O sea, hay aquellos que tienen una actitud de negar a Jesús como el verdadero Cristo. Judas, en su libro, los llama soñadores que engañan y que están engañados. Y quien lo resume de manera muy bien es Pablo cuando dice de ellos que son como lobos rapaces, que están presentes y que están dispuestos a falsificar la obra de Dios. Y en este capítulo particular vamos a escuchar al Señor hablar y vamos a ver cómo Él confronta, haciendo una denuncia pública. Ahora, al ver el texto particular que vamos a estar estudiando esta mañana, tal vez usted lo quiera ver de esta forma. El capítulo 23 usted lo puede dividir en 3 formas. Vemos que los primeros 2 versículos Jesús le habla a sus discípulos y a la gente. Después el Señor, del versículo 13 al 36, le va a hablar a los fariseos. Y los últimos versículos le va a hablar a los perdidos de Israel. Entonces podemos analizarlo de 3 formas. En los primeros versículos del 1 al 12, vemos que el 1 y el 2 le habla a los discípulos y a la gente. Y luego del 13 en adelante le va a hablar a los fariseos y la última sección le va a hablar a los perdidos. Ahora, si usted ha estado aquí con nosotros, usted recordará que ellos han venido y le han preguntado con qué autoridad hace las cosas que hace y dice las cosas que Él dice. Y vimos que Él no les responde, sino más bien les da 3 parábolas. Y esas 3 parábolas los condenan porque les muestra su condición. Están excluidos del reino de Dios y que serán reemplazados por otros. Y en respuesta a esas 3 parábolas, los fariseos, los escribas, los herodianos vienen a Jesús con 3 preguntas, las cuales ya estuvimos analizando con el fin de desacreditarlo. Él contestó de manera maravillosa y los que fueron desacreditados fueron ellos. Finalmente le hicieron una pregunta que vimos la semana pasada acerca del Mesías y él contestó y no volvieron a preguntarle más. Y el diálogo se ha terminado, amados. Y aquí, comenzando en el versículo 1 del capítulo 23, el Señor va a dar su último sermón público en Israel. Él, en unos días, va a ser llevado a la cruz. Y este es su último sermón al pueblo de Israel. Y el Señor, en este último discurso público, hace una denuncia abierta de los falsos líderes religiosos en Israel. Y da una advertencia a la gente de mantenerse lejos de ellos. No sé si usted recibió un WhatsApp o un video, no sé si era email, no sé qué era, acerca de que en estas fechas iba a haber un terremoto en México y de que iba a haber un eclipse, una oscuridad de 3 días y que que por causa del eclipse más bien iba a haber oscuridad y que, sí, no sé si algunos de ustedes lo vieron, lo escucharon, algunos hasta lo compartieron. Hay en el mundo actualmente una serie de predicciones que ahora se dan mucho en las redes sociales y todo, de líderes que dicen ciertas cosas. Y mucha gente toma lo que lee o lo que escucha en el internet como si fuera real. Ahorita platicábamos y decíamos, dijeron que en estos días iba a temblar en México, un gran terremoto. ¿Tembló? No. Pero dijeron, no, es que no va a ser ahorita en agosto, va a ser ahorita en septiembre. Entonces van cambiando las fechas, van ajustando. No sé si usted sepa, pero los testigos de Jehová han esperado la segunda venida de Jesucristo más de 3 veces. Se han tenido que bajar de las azoteas porque no llega. Se han preparado, se han vestido de blanco y se han tenido que bajar de las azoteas porque en la fecha que ellos dicen no llega. ¿A qué voy con todo esto? Siempre ha habido y siempre va a haber líderes religiosos falsos.
Y Jesús abiertamente en este momento le dice a los líderes religiosos falsos sus verdades, los expone ante el pueblo y al pueblo le advierte, le dice, tengan cuidado. Son falsos pastores, son lobos vestidos de oveja, personas que engañan y deben ser evitados. Ahora, el Señor va a morir el viernes, es miércoles, todavía estamos dentro de ese texto, en ese contexto, es miércoles y el Señor el viernes va a morir. Y lo que Él quiere es que poco después de que Él ascienda al cielo, la obra que va a quedar en manos de sus discípulos continúe. Así que advierte a la gente a mantenerse alejado de los líderes religiosos falsos y se vaya hacia los verdaderos líderes espirituales, que en este caso serán sus discípulos, quienes recibirán la llenura del Espíritu Santo cuando Él vaya al cielo. Empezarán a predicar el Evangelio con poder. Si usted conoce un poco acerca de la Escritura, usted sabrá que Él, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, cuando Él va al cielo y viene el Espíritu Santo, Pedro predica y se convierte en 3,000 personas. Y más adelante vuelven a predicar y se convierte otro tanto. Y dicen que para el capítulo 4 de Hechos hay 20,000 personas que han creído en Jesucristo. Y Jesús le dice a sus discípulos que ellos deben ser distintos, deben ser diferentes, deben diferenciarse de los falsos líderes espirituales. Algo que siempre pegó en mi corazón, siempre pegó en mi mente era: no estamos mostrando la verdad de Jesucristo en nuestro comportamiento. Porque puedes predicar algo de aquí arriba y ser otra persona allá abajo. Usted debe aprender a identificar, a saber cómo, quién, por qué es lo que está sucediendo en la iglesia. Usted, perdóneme la expresión, pero usted no debe tragarse todo lo que se le diga, a menos que sea lo que dice la palabra de Dios. Uno de los mayores problemas, amados, es que no leemos, no analizamos la Escritura. Tomamos todo lo que nos dicen y lo tomamos como verdad y decimos, es que lo dijo, es que fulano dice, perdóname. Pero hay uno que está por encima de esa persona, se llama Jesucristo y su palabra está aquí escrita y lo que Él haya dicho, esa es la verdad. Cuando los apóstoles de Jesucristo empezaron a predicar y se empezaron a convertir miles de personas, en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 28 dice, diciendo, estos son los líderes falsos, le están recriminando a los apóstoles diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Se están quejando de que estos predicadores han llenado a toda Jerusalén con su enseñanza. Y así el Señor en este punto está pavimentando, está preparando el camino para cuando Él se vaya, la gente escuche a los verdaderos líderes espirituales. Sus discípulos. Mateo 23:1. Abróchese los cinturones. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ¿cuál es el contexto de nuestra historia? ¿Dónde estamos? Alguien recuérdeme. ¿Dónde estamos? El contexto, ¿dónde está Jesús? Los voy a reprobar a todos. Estamos en la explanada, en el templo. ¿Quién está alrededor? Están los fariseos, están los escribas, está la gente, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Ok, ese es el contexto, ahí estamos. No se lo olvide. ¿A quién está hablando en este punto el Señor Jesús? Léalo. ¿A quién? ¿A la gente? Y a los discípulos, ¿cierto? A ellos les refiere y les dice,
Está dirigido a estas personas las palabras que vamos a escuchar. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que los escribas, los fariseos, los religiosos, los herodianos que están ahí, no escucharon? Claro que sí. Ahí están todos. Es una plaza, es una explanada grande del templo, donde dicen los historiadores que cabían miles. Y Jesús está ahí. Y ahí se ha llevado a cabo la confrontación, las parábolas, las preguntas. Y en este contexto es que estamos nosotros. Es miércoles, seguimos ahí. Es una escena electrizante. Y ahora Jesús nos va a enseñar en una denuncia pública fuerte que amenaza la credibilidad y la carrera de esos que ostentan ser los líderes religiosos de Israel, y que lo son, pero son falsos. Mateo 23:2. En la cátedra le habló a la gente y a los discípulos. A la gente y a los discípulos. Y les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahora, para entender un poquito acerca de esto, para aquellos que no están muy familiarizados, debemos saber que en el judaísmo, dentro de la religión del judaísmo, hay una secta dominante que se llama fariseos. Son los líderes religiosos. Pero hay otros que se llaman los saduceos. Estos son más políticos, acumulan riquezas. Los esenios, estos son más como el tipo de monjes, se aíslan, van a escribir la palabra y se aíslan y no son mucho de la gente. Y están los herodianos. Dentro de los herodianos, bueno, los herodianos son los que son pro Herodes, son los que quieren que siga Herodes, son un partido político. Ahora, los fariseos, dicen los historiadores, que nacen de cuando el pueblo de Israel es llevado a Judá por Babilonia y estuvo allá 70 años en esclavitud. Cuando vuelven a su tierra, la primera predicación que yo di como iglesia en nuestra casa fue una predicación que se llama Traed el libro. Nehemías y Esdras, que son hombres de Dios, cuando regresan del cautiverio de 70 años en Babilonia, lo que hacen es volver a sacar la palabra de Dios. Y cuando sacan la palabra de Dios, dice la Escritura ya en Nehemías 8 que empiezan a leerla, y la leyeron desde que se puso el sol hasta que se ocultó el sol. O sea, estuvieron todo el día escuchando la palabra de Dios. Todos de pie. Y dice la Escritura que lloraron y dijeron, Señor, perdónanos porque nos hemos alejado de ti. Y a partir de ese entonces y hasta el tiempo de Jesús, pasaron muchos años y hubo gente que se dedicó a estudiar, a enseñar la Escritura y que fue mentalizándose de tal forma que dijeron, la Escritura lo es todo. Y empezaron a estudiar y empezaron a poner énfasis en la Escritura para todo. Y de estas personas que han estudiado la ley y que se han convertido en intérpretes de la ley, es que surge la mentalidad de los fariseos. El problema es que estos hombres, al estudiar la ley, empezaron a dar su propia opinión de la ley. Y llegaron a formar hasta 50 tomos de la interpretación de la ley. Y a partir de ahí empezaron a decir, pues yo creo, ¿alguna vez ha hablado con alguien que dice, pues yo creo que la Biblia así, así? Yo opino que la Biblia así, así. ¿Ha hablado usted con alguien? Esas personas que tienen su opinión, que dicen, yo siento, yo creo, yo opino. Así somos todos los seres humanos. Y los fariseos empezaron a hacer, y llegaron a hacer 50 volúmenes. Y aparte de eso,
añadieron ceremonias, rituales, reglamentos que le ordenaron a la gente hacer. Y entonces estas personas que conocían la ley, que tenían comentarios de la ley, que inventaron ceremonias, rituales y que inventaron reglamentos de la ley, empezaron a colocarlas sobre la gente y la gente empezó a llevar este tipo de religión. Ahora esta mañana vamos a hablar acerca de algunos elementos de cómo podemos identificar a los falsos líderes espirituales. Los falsos líderes espirituales, para aquellos que anotan, carecen de 5 cosas: autoridad, integridad, simpatía, espiritualidad y humildad. Lo voy a decir otra vez: autoridad, integridad, simpatía, espiritualidad y humildad. ¿Conoce a alguien que dice ser un líder espiritual y que es soberbio y que es altivo y que siente que él es? ¿Conoce a alguien así? Esa era una de las cosas que yo decía: no puede ser, no es así, no debe ser así. El Señor dijo: yo he venido a servir, no a que me sirvan. Por el contrario, los verdaderos líderes espirituales poseen autoridad, integridad, simpatía, espiritualidad y humildad. Y cuando hablo de simpatía estoy hablando de amor. No así de que, ay, qué simpático es, cómo nos hace reír. No, estoy hablando de una empatía, un amor hacia el prójimo. Esa es una descripción de las características que debe tener o que carece un líder espiritual. Versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es importante saber cómo identificarlos. Esta palabra cátedra hace referencia a un asiento. Y dicen los historiadores que esta silla no era propiamente una silla como tal. No es que dijeran, esa es la silla de Moisés, ¿no? Sino más bien era una figura. No, ¿sí me entiende? No es que fuera un asiento especial tallado en oro. No. Es una figura de autoridad. Y cuando el Señor dice, en este lugar de autoridad, en esta figura de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos, representaba la autoridad. La palabra cátedra, es de donde se obtiene la palabra catedral, tiene que ver con asiento. Representa autoridad, porque Moisés representa la ley. No sé si alguna vez ha escuchado acerca de, en tal universidad nos van a dar una cátedra de contabilidad, o nos van a dar una cátedra de tal filosofía, o cosas así. El catedrático, ¿no? Aquella persona con una investidura de poder, de autoridad. Y por lo que podemos entender aquí, en las sinagogas había un lugar de autoridad, que la persona que ocupara ese asiento tendría este gran peso y esta gran autoridad. Sin embargo, como les dije, no hay nada en este versículo que nos indique que tuviera que ser un asiento en sí. Nos dice que se sentaban ahí y nos advierte, estas personas tomaron ese lugar y empezaron a gobernar sobre la gente sin tener el derecho a representar a Dios en ese lugar o la ley de Moisés. No hay nada que nos diga que se lo hubiesen ganado.
que se les hubiese dado por Dios, que estuvieran calificados para tomarlo. Todo lo que se nos dice es que se sentaron en él, que lo tomaron. De hecho, ellos trataron por todos sus medios evitar que Jesús se los quitara. Y lo podemos ver a través de todas las confrontaciones que tiene con ellos, y lo mismo le sucede a Pablo cuando él va a las sinagogas y predica. Es por eso que Juan 16:12 escribe y dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y luego dice en el versículo 2, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Los fariseos estaban muy preocupados porque les quitaran esa autoridad, esa representación. Y no querían que nadie se metiera en eso. Cuando Jesús empezó a predicar esto públicamente y le dice a la gente que escucha, estos se sientan en la cátedra de Moisés, está haciendo una denuncia pública diciendo, nadie les dio esa autoridad, nadie les dio ese derecho de gobernar, ellos lo tomaron. Y cuando escuchaban ese tipo de enseñanzas se sentían amenazados. Y entonces nos advierten, viene un día cuando los expulsarán. Porque un maestro de la verdad que tiene autoridad real es siempre una amenaza para alguien que es un usurpador. Siempre te van a decir cuando tú te levantes y prediques la verdad, siempre te van a decir, ¿sabes qué? Aquí no cabes, mejor vete a otro lado. Eso no coincide con lo que nosotros pensamos. Y estos usurpadores habían entrado y ocupado la silla de autoridad cuando no tenían la autoridad divina. Impusieron su propia tradición, su propio ritual, sus rutinas, que ellos mismos a través del tiempo habían inventado, y hicieron todo lo posible para mantener a los demás fuera. Ellos querían tener el control. Son semejantes a algunos hombres identificados en el tiempo de Jeremías, porque Jeremías fue un profeta verdadero, pero era un profeta solitario. Cuando todos los demás profetas decían, todo está bien, todo marcha bien, no hay ningún problema, Jeremías decía, no, no está bien, estamos mal. Era el único que gritaba la verdad. Lamentablemente el pueblo quiere escuchar a los profetas que hablan cosas que te hacen sentir bien. Ay, a mí no me gusta ir ahí porque ahí lo único que hacen es decirnos lo mal que estamos. A mí me gusta ir allá, porque allá sí nos dicen, todo está bien, todo está bien. Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizarán los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Yo no dije que dijeran eso. Vanidad, visión mentirosa, adivinación. ¡Qué fuerte! Profetizan en mi nombre. Terrible. Utilizan el nombre de Dios para propagar mentiras. Jeremías 23:21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Usted sabe que la Biblia dice que nadie sabe cuándo Jesús ha de venir? Ni siquiera Él. ¿Cuántos se han atrevido a decir, Jesús viene tal fecha? Pero la Biblia dice que ni siquiera Él, que solamente el Padre lo sabe. Jeremías 23:32.
He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. ¿Sabe lo que es lisonja? En mexicano es así de lo que quieres escuchar, ¿sí? Lo que quieres oír. Yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Jeremías 27:15. Jeremías 27:15. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Y así sigue, 28 y 29. Ahora acompáñeme a Isaías, otro grande del Antiguo Testamento que enfrentó lo mismo. Isaías 30:10. Dicen a los videntes, ¿no veis? Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagueñas, profetizad. ¿Qué dije? Halagueñas, ¿no? Halagüeñas. Discúlpeme. Dije halagueñas, ¿verdad? Decidnos cosas halagüeñas. Ahí está. Profetizad mentiras. No nos digas la verdad. No queremos escuchar lo que Dios quiere que sepamos. Eso es asombroso. Es asombroso. ¿No quieres escuchar lo que Dios quiere para ti? No, dinos cosas bonitas. Como, pare de sufrir, no sufra más. Una de las razones por que las personas entran en religiones falsas es porque no quieren escuchar la verdad. Quieren escuchar lo que les conviene. En los años que estuve trabajando, pude experimentar que había, en Amistad y Vida, pude experimentar que había personas que iban con una persona por un consejo, no les gustaba, iban con otra persona, no les gustaba, iban con otra persona hasta que encontraban a alguien que les dijera lo que querían escuchar. Por eso es que hay tanta audiencia para los profetas falsos. Juan capítulo 10, versículo 1 y 2. De cierto os digo. ¿Usted se acuerda qué significa eso? Es así como muy importante. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Un usurpador? Esa es otra de las características de los falsos líderes. No tienen derecho, no tienen autoridad, son usurpadores. No hablan por Dios, ni son enviados por Dios, sino que toman el lugar de la autoridad y ponen demandas sobre las personas y dicen cosas en el nombre de Dios que no son la verdad de Dios. Obvio que está el contraste, como Pablo, que es enviado por Dios, como Timoteo, como Juan, como Pedro. Así que los falsos profetas, los falsos líderes espirituales carecían de autoridad. Habían tomado ese lugar de autoridad de manera autónoma, con sus propias ideas, sus propias tradiciones, sus propias regulaciones. Y cuando alguien amenazaba ese asiento de autoridad, se volvían instantáneamente hostiles
hacia aquellas personas que los amenazaban. Es lo mismo hoy en día. Hay usurpadores por todos lados, son incontables, fomentando sus falsedades, sus sueños diluidos, formando sus supuestas visiones, diciendo que representan a Dios, hablando en su nombre y vomitando mentiras del infierno que condenan las almas de los hombres de un extremo de este mundo a otro. Veía yo un video de un hombre en África que mandaba a traer un grupo de personas y oraba por ellas y les decía al resto, ahorita van a ver el poder de Dios, y les decía a ellos, salgan y coman pasto. Y aquellos salían corriendo a comer pasto. Y la gente admirada decía, gloria a Dios, wow. Dime tú, ¿en qué glorifica a Dios que una persona salga corriendo como una bestia a comer pasto? Y así como ese, hay muchos. La segunda cosa que nuestro Señor dice, y esto no por implicación, sino por la explicación directa, es que no solo carecen de autoridad, sino que carecen de integridad. La falta de autoridad los hace usurpadores y la carencia de integridad los convierte en hipócritas. Mateo 23:3. Mateo 23:3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dice, todo lo que te digan que hagas, hazlo. Pero analicemos esta palabra de todo. Obviamente eso no puede ser una orden general a obedecer absolutamente todo lo que dicen los fariseos escribas, porque de eso se trata el discurso. Así que vamos a ver a qué se refiere cuando dice todo. Acompáñame a Mateo 5, versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho. Esta es una sección, usted se acuerda de esta sección cuando estudiamos el Sermón del Monte, cuando Jesús enseña y dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Se acuerdan de esa sección? Es una sección que va desde el 21 hasta el 48. Y nada más para ponerle un ejemplo, Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y el 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que lo que el Señor está diciendo desde el 21 hasta el 48 de Mateo 5 es esto. Lo que enseñan los rabinos y sus tradiciones es esto. Mas yo digo esto. En otras palabras está diciendo, están equivocados. Sobre el asesinato, sobre la fornicación, sobre el divorcio, etcétera, etcétera. Y condena las cosas que enseñaron en los capítulos 5 y 6 de Mateo, que ya estudiamos, por haber tomado los mandamientos de Dios y ponerlos a un lado y en lugar poner tradición de los hombres. Hay una parte en la Biblia que dice, ustedes han sustituido los mandamientos de Dios por la tradición de los hombres. Y así condena gran parte de su enseñanza. Pero entonces, ¿cómo nos está diciendo que hagamos lo que nos dicen? ¿A qué se refiere? Bueno, la idea de esto está en entender el versículo 2. Se sentaron en el asiento de Moisés. Y escucha atentamente. A la medida que reflejen correctamente a Moisés, hagan lo que digan. Si leen la palabra, y siempre la leían en la sinagoga, obedézcanla. En otras palabras, al condenar a estos líderes espirituales, siempre existe el problema potencial de que después de haber condenado a los líderes, se condene con ellos el mensaje de los líderes. Es como tirar al bebé con el agua sucia de la bañera. Es decir, no aceptamos nada. No. Mire, lo que él está diciendo es, condenamos a estos individuos, pero aun cuando estos individuos hablen la palabra de Dios, el mensaje sigue siendo el mensaje.
aunque sea en boca de un falso maestro. Por ejemplo, si viene un mormón, ¿usted sabe algo acerca de los mormones? Los mormones son lo más parecido a un cristiano verdadero. Tratan de vivir en integridad, tratan de ser muy pulcros, y engañan a muchos. Son bien portados, todo. Si viene un mormón y te abre la escritura, estoy hablando de la Biblia, no del libro del Mormón, estoy hablando de la Biblia, y te dice, la Biblia dice que debes amar a tu prójimo, tú le vas a decir, no. ¿Por qué eres mormón? No. Es cierto, eso es lo que dice la Biblia, es lo que dice el Señor. Pero tu doctrina, no. ¿Entiende lo que le digo? No puedes condenar el mensaje porque la palabra de Dios es palabra de Dios aún en la boca de un falso profeta. Así que en la medida en que la ley de Moisés y la ley de Dios, la ley de Dios se reflejen, debe ser obedecida. La palabra de Dios no está corrompida en la boca de los falsos profetas, sigue siendo la poderosa palabra de Dios. Así que si enseñan lo que Moisés enseñó, deben obedecer. Y los está llamando a una obediencia instantánea y continua de la ley de Dios, sin importar quién la articule. No tires el mensaje porque eliminaste al falso profeta. Así que en cuanto cumplan el papel de representar a Moisés, responde, porque el asunto es la palabra de Dios y no hay otra autoridad. Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Son hipócritas. No hagas lo que hacen porque dicen algo y no lo hacen. ¿Qué cosa tan reveladora es esta? Son farsantes, sin integridad. Pueden enseñar la ley de Dios, pueden enseñar a adorar a Dios, amar la justicia, amar al semejante, enseñar a odiar el mal, pero no lo viven. Son hipócritas, dicen una cosa y hacen otra. Un día recibí una llamada y me dijeron, vas a ir a tal lugar a predicar. Le dije, está bien. Y me dijeron, pero tienes que llevar a alguien. Dije, ¿y a quién me llevo? Pues háblale a alguien y llévatelo en el viaje para que no vaya solo. Le hablé a una persona y luego me hablaron otra vez y me dijeron, ¿ya conseguiste? Le dije, sí, ya conseguí. Le hablé a tal persona. No, ¿cómo crees? ¿Cómo te vas a llevar a esa persona? Llévate a un doctor o a un licenciado. ¿Cómo te vas a llevar a esa persona? No, estás mal. Yo dije, no, estás mal tú. Porque hasta donde yo recuerdo, somos hermanos en Cristo. Los pobres y los ricos. Amén. Y debe haber amor entre nosotros. Dices una cosa y haces otra cosa. Ahora les voy a decir otra cosa que es muy importante entender. No podían hacerlo. Es decir, no hay manera que ellos pudieran vivir rectamente, porque la carne no redimida no tiene la capacidad interna para contener el mal y promover el bien. ¿Entiendes? Una persona no regenerada no puede, por muy moral, por muy ético que sea, no puede estar delante de Dios bien. Puede hablar del amor, puede ser agradable, puede tener una familia muy bonita, puede ser muchas cosas. Pero la verdad del asunto es que no es capaz de hacer lo que se le pide que haga porque no tiene el poder interno de contener el mal y promover el bien. Porque eso solo viene a través de la obra del Espíritu Santo morando en ti.
Si no, no eres más que un religioso. No puede hacerlo alguien que no es redimido. Si no tienes la naturaleza divina dentro de ti, no eres una nueva criatura. Por eso, Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Sabes qué significa eso? Desde antes de todo, Dios dijo, así es como quiero que se conduzcan. Esta es la manera que los va a caracterizar a aquellos que me aman, para que anduviesen en ellas. Pero las personas no redimidas, sin importar cuál sea su ética, no pueden restringir la carne internamente, no pueden promover el bien internamente, porque tienen una naturaleza pecaminosa, vil, caída, viciosa. La hipocresía no puede restringirse. No hay capacidad en un individuo no regenerado para esto. El Antiguo Testamento dice que todas las buenas obras que pudiéramos hacer sin Cristo son como trapos de inmundicia. Una persona que no tiene a Cristo, que no ha sido regenerada, por muchas buenas obras que haga, le puede dar todo su dinero a los pobres, puede hacer todas las cosas buenas en la vida. Dice la Escritura que sin Cristo esas buenas obras son como trapos de inmundicia. Y usted que ha leído más la Biblia sabe a qué se refiere. No sirve de nada. Por eso Mateo 23 dice, ¡ay de vosotros! Ese ay es lo contrario a la bienaventurado. ¿Se acuerda cuando estudiamos cuando estudiamos el Sermón del Monte que decía bienaventurado? Bueno, lo contrario es el ay. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Qué? Hipócritas. ¿Sí sabe dónde viene la palabra hipócrita, verdad? Hipócrita viene de la palabra, la raíz es de cuando en la antigua Grecia salían los actores a escena, se tapaban con una máscara. Y a ellos se les refería como hipócritas porque actuaban, desarrollaban un personaje que no eran ellos. O sea, los actores son hipócritas. De ahí viene. No son ellos. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor los llama hipócritas aquí por cuarta vez. Y creo que los va a llamar hipócritas 7, 8 veces en el capítulo 23. Diezmas, menta, pequeñas hierbas, pero omites los asuntos más importantes de la ley como la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué? Porque pueden pagar. Pueden decir, yo di, estoy dando. Sí, pero no puedes producir justicia, ni fe, ni misericordia. Eso no se puede hacer a menos que el Dios del cielo esté haciendo una obra en ti. Mateo 23. Voy a leer 25, 27, 28 y 33. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Como se los he dicho, aquí tú y yo somos hermosos. Oh, hola hermano, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y junto a tu esposa que traen unas broncas de meses y que vienen peleados y que no se soportan y que ya no la aguanto y ya. Pero aquí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sepulcros blanqueados por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Ahora, no estoy hablando que usted sea así, Digo, es por si acaso. Versículo 28, ya me estaban viendo feo algunos. Versículo 28.
así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Versículo 33, serpientes, generación de víboras. Es lo que le está diciendo el Señor Jesús a esta gente. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe qué es eso? Dejar la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Te has hecho alguna herida alguna vez? Y cuando se cauteriza, ¿la puedes tocar y ya no te duele? Ahí está la herida, pero ya no duele. Cuando se cauteriza algo, cuando sana, ya no sientes nada. Su conciencia ya no tiene ningún sentimiento. Se formó una callosidad. Ya no sienten la naturaleza de su hipocresía. Por eso Pedro se va con todo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Espero que traiga muchas ganas, porque hay mucha Biblia hoy, ¿eh? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas. ¿Dónde? Entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Entre vosotros habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora vamos al 10, ahí mismo. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia. ¿Sabe lo que es concupiscencia? Los deseos del corazón. E inmundicia y desprecian el señorío. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales, fíjate cómo les dice, como animales irracionales. ¿Cuál sería un animal irracional? ¿Un burro? Hasta entiende, ¿no? Decía mi abuela, el burro entiende, tú no, ¿no? Nacidos para presa y destrucción. Oiga, escuche, nacieron para destrucción. Perecerán en su propia perdición. Versículo 13 y 14. Recibiendo el galardón de su injusticia, o sea, su premio, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Ahí estamos comiendo con ellos. Hay que identificarlos. Hay que saber quiénes son. Por eso se lo he dicho muchas veces. ¿Trae su Biblia? Hasta un hermano entre la iglesia nos hizo el favor de regalarnos Biblias y las tenemos ahí. Ya no hay, tenemos que comprar más. Pero, ¿por qué tiene usted que traer su Biblia? Porque usted tiene que verificar lo que yo le digo. Porque yo le puedo decir muchas cosas. Usted tiene que verificar que es la palabra de Dios. Usted tiene que ver si lo que yo le digo, yo lo vivo. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjate, son bestias, así lo dice, son destinados a destrucción, son hijos de maldición. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Usted cree que es fácil pararse delante de la gente y enseñar?
Sí lo es, pudiera ser, para aquellos que pudieran tener el don, pero cuando tienes una conciencia que quiera agradar al Señor, yo le debo confesar, estar aquí al frente es realmente una responsabilidad muy grande, porque un día llegaré delante de Dios y me va a decir, ven acá, ¿qué les enseñaste? Yo soy igual que usted delante del Señor, estamos igualitos, pero tengo más responsabilidad. Por eso, le digo lo que dice la palabra. Si a usted no le gusta, usted tiene un problema con Dios. Y usted tiene que ir con Dios. Y que Dios me perdone por las veces que lo he dicho sin amor, sin tacto. Que Dios me perdone por eso. Pero yo le voy a decir a usted las cosas que tiene que escuchar. Si no, me voy a traer hacia mí mayor condenación. Y si usted se va a ir al infierno, que no, yo voy a estar más abajo, ahí sosteniendo, ¿no? No solamente son bestias, no solamente son hijos de maldición, son fuentes sin agua. En mexicano, vacas que no dan leche, ¿no? No producen nada. Versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. No pueden ellos ser libres porque son esclavos del pecado. No ha habido en ellos una liberación. Judas es el penúltimo libro. Vaya hasta Apocalipsis y se me regresa uno. Solamente tiene un capítulo. Judas, versículo 8. Fíjese cómo dice Judas, Este no es Judas el que traicionó al Señor. Este, si no me equivoco, es Judas, el hermano del Señor. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Está hablando de lo igual, de los falsos. La carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Escuche, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. El arcángel Miguel no se atrevió a decirle a Satanás, sino que dijo, el Señor te reprende. Y yo conozco a muchos que dicen, Satanás, venimos en contra de ti y te ordenamos. Espérame, aquí dice que si ni el arcángel Miguel se atrevió a decir cosas así, versículo 10, pero estos blasfeman de cuanto cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hablan cosas que no saben. Versículo 11, ¡ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! Alguien dígame, ¿cuál es el camino de Caín? Sí. ¿Qué diferenció a Caín de su hermano Abel? Abel llevó una ofrenda instituida por Dios, ¿cierto? Y Caín llevó una ofrenda que él dijo, yo voy a hacer las cosas a mí. Se me antoja llevar estos tepejilotes y estos, yo voy a llevarle esto al Señor, ¿no? Cuando estaba instituido que tenía que ser una ofrenda de un cordero. El camino de Caín es el camino de hacer las cosas a tu manera. Pero es que Dios dice que así, sí, pero a mí lo que Dios dice no me parece. Yo lo voy a hacer como yo digo. ¿Has hablado con alguien así? Oye, pero es que Dios dice así. Sí, pero yo creo, o sea que entonces lo que tú dices y lo que tú piensas es mejor que lo que dice Dios. Mira qué bonito.
Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? El billete. Aquellos que han leído más saben que Balaam lo billetearon, como decimos en México, lo compraron para maldecir al pueblo de Dios. Dicen, no puedo hacer eso, pero para que no se me vaya la lana, te voy a decir cómo los puedes acabar. Por eso dice por el lucro. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué pasó en Coré? Vamos, teólogos, maestros de la Biblia. Hubo una rebelión. Cuando mandan a los espías, ¿cierto? Y regresan, dicen, no, y y se rebelan. En la contradicción dicen, pues tú dirás eso, pero nosotros creemos esto. Y hay una rebelión. O sea que entonces hacen las cosas a su manera, se dejan llevar por los deseos de su corazón y se rebelan. Estos, continúo, 12, son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente ahí está otra vez. O sea que se relacionan con ustedes. Así que ahora vamos a ver bien con quién vamos a comer, ¿no? Impúdicamente como vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada otra vez eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y lo podemos ver hoy en el sistema religioso del mundo. Falsos que no se adhieren al Evangelio de Jesucristo, que no son basados en las Escrituras, más bien defienden sus estándares, abogan por lo que ellos creen y vinculan a las personas con lo que ellos quieren. Y hay una absoluta ausencia de verdadera justicia. Y número 3, son 5, nomás vamos a ver 3, ya voy a acabar. Número 3, el Señor no solamente condena la falta de autoridad y la falta de integridad, sino también la falta de amor o la falta de simpatía. No solamente eran usurpadores de autoridad e hipócritas, sino también eran personas sin amor. Versículo 4, Mateo 23. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y se lo está diciendo a los fariseos. Acumulan reglamentos, normas, tradiciones, una carga imposible. Y es que la forma en la que predicaban decían que Dios ponía las cosas como en una balanza, tus obras buenas y tus obras malas, ¿y qué pesaba más? Y entonces ponían carga sobre la gente, si no lo haces estás cometiendo pecado, y ahí va la gente a hacerlo. Apilaban una tras otra y amontonaban todas estas buenas obras en esta religión deprimente. Debió haber sido horrible la vida en ese momento, en ese entonces, demanda tras demanda tras demanda. Por eso Pablo, cuando le predica a los Gálatas, allá en Gálatas 1, versículos 6 al 10, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escuchen, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y luego el capítulo 5 de Gálatas, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Todo eso que se les impuso durante años ya ha sido quitado. No es por obras, es por gracia. Bendito sea su nombre. Los fariseos no les importaba. Ellos estaban interesados
en su bienestar. No había ningún amor, ternura, cuidado, ayuda. Ellos querían imponer a la gente tantas y tantas cargas. No conocían ese amor. De hecho, una acusación muy fuerte la encontramos en Marcos 12:40, donde Jesús les dice: ustedes devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, esos recibirán mayor condenación. Yo conocía personas que se aprovechaban de la situación de otras personas y les sacaban dinero y les sacaban favores y muchas otras cosas. Dice que tendrán mayor condenación. Ahora escuche esto y dígame usted si no es ridículo. Primera de Timoteo 4:3 está hablando de las cosas que hacen estas falsas líderes religiosos. Dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por ejemplo, el sistema católico romano le dice a los que ofician: no te cases. Los sacerdotes no se pueden casar. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Dime tú, qué ridículo. ¿Y por qué hay tantos casos de ese tipo de personas que están metidos en tantas situaciones? Eso no es lo que dice la Escritura. El matrimonio es la gracia de la vida. Dice la Escritura: el que haya esposa, haya el bien, haya la bendición del Señor. Que te abstengas de ciertos alimentos, perdóname, pero ¿a quién le interesa que tú hayas comido carne el viernes o no? Son tradiciones de los hombres, impuestas por los hombres. Dios nos ha dado todas las cosas para que las recibamos con acción de gracias. Isaías 10:1. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Pobrecito de ellos. Ay de ellos. Aquellos que dictan leyes que ni ellos cumplen. Aquellos que dictan leyes para apartar a los necesitados. Jeremías 7:4. No fiéis en palabras de mentiras diciendo, o sea, no te confíes en palabras de mentiras. Cuando vienen y dicen: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, si anduviereis en pos de dioses ajenos para vuestro mal, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. No me vengas con palabrerías de por el templo. Mejor sal, sé justo, cuida al huérfano, a la viuda, deja de devorar a las personas para tu propio bien. Deja nada más de venir y de querer para ti. Cuando tú le dices a alguien que tú eres pastor, ¿qué es lo primero que la gente piensa? Normalmente, que tienes dinero, que te aprovechas de la gente, ¿no? ¿Es pastor? Ah, no, pues tiene lana. Mira todos los borreguitos que tiene. Y todos sueltan la lana, ¿no, hombre? Ezequiel 34:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos!
Se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? La gente, el ojo público, cuando sabe que alguien es pastor, lo ponen bajo y se fija si abusa de la gente. Porque ¿cuántos pastores han construido sus grandes imperios, han amasado grandes fortunas, han construido gran prestigio con el gasto involuntario de la gente? ¿Cuántas personas han sido engañadas? Solo Dios lo sabe. Esto no es nada nuevo. Los pastores abusando y trayendo a sus arcas. Joel Austin, 40,000 miembros en su iglesia, 3 reuniones a la semana, $90 millones entran a la iglesia. ¿Usted sabe lo que es eso? Pues 90 millones, ¿dónde me anoto para ser pastor? ¿No? Tiene jet privado. ¿Dónde me anoto? Pastores que nada más, dice versículo 3 de ahí de Ezequiel 34, coméis la gordura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. En otras palabras, te estás alimentando de tus propias ovejas. En lugar de llegar a satisfacer sus necesidades, las estás devorando, tomando todo lo que tienen, exprimiéndolas. Por eso hay que ver. Ezequiel 34:4, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Brutalizan a la gente, le sacan todo lo que pueden, construyen su propio imperio. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Es que el Señor tiene cuidado de su gente y el Señor va a demandar a estas personas. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Dios está en contra de estos pastores y tomará cuenta de ellos. Y un día Jesús miró la multitud y los vio que eran como ovejas sin pastores. No había quien los alimentara, no había quien los recogiera, quien los llevara, quien los sanara, quien los restaurara. No había alguien que moviera un dedo para aliviar su carga. Los fariseos no quitaban las cargas, imponían cargas. Por eso creo que Mateo 11:28 debió haber sido un bálsamo en el desierto cuando dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Todo esto contrasta la horrible esclavitud de los falsos líderes espirituales. Pero es lo mismo hoy en día. Estos falsos sistemas religiosos siguen. Algunos de ellos le dicen a la gente con quién se pueden casar, dónde van a vivir, cuántos niños van a tener, qué tienen que hacer, cuántas veladoras tienen que encender, que tienen que ir de rodillas de tal lugar a tal lugar, que tienen que hacer tal o tal cosa, que tienen que estudiar tanto tiempo en tales cosas, que tienen que poner estas reglas, asegurarse de todo esto, los atan
Y nunca hay una palabra de gracia, de amor, de perdón. Es lo mismo hoy en día. Por eso tenemos que tener cuidado. 3 características que hemos visto de los líderes falsos espirituales: falta de autoridad, falta de integridad y falta de amor. ¿Quieres saber cómo identificarlos? La autoridad de los líderes espirituales correctos viene de la Escritura. Aquí está, no hay nada más allá que esto. Ve su integridad en su vida. ¿Y sabes cómo se identifica a un verdadero cristiano? Al paso del tiempo. El paso del tiempo te dice quién es verdaderamente un cristiano y quién no. Porque el paso del tiempo te va a decir. Porque muchos a la mitad tiran la toalla. Checa si se esfuerza por vivir y amar a otras personas. Checa si el líder espiritual alimenta o solo trasquila. ¿Sí saben lo que es trasquilar, verdad? Es cortarle la lana a las ovejas. ¿Está construyendo su propio imperio o está ayudando a los demás? No hemos acabado. Es la primera parte. Oremos. Señor, quiero agradecerte porque a través de tu palabra me permites, Señor, conocer las verdades que tú quieres para mi vida y para la vida de mis hermanos. Oro porque cada uno de ellos comprenda la importancia de tu palabra y de honrarte a través de ella. Te pido, Señor, que entre nosotros haya un amor, un perdón, haya entre nosotros la capacidad, Señor, de poder mostrar a Cristo. Que podamos, Señor, ser edificados con tu palabra y podamos crecer y podamos madurar. Gracias porque mis hermanos, Señor, escuchan tu palabra, la analizan, la ponen por práctica, porque son, Señor, tratados por ti, por tu Espíritu Santo, porque cada semana regresamos a este lugar para ser alimentados por ella, para crecer, para madurar. Te pido con todo mi corazón, Señor, que nos libres de, Señor, caer en errores, que nos libres, Señor, de cometer, Señor, actos que no te agraden. Y cuando así fuese, porque nuestra humanidad está presente, perdónanos y ayúdanos. Te ruego, Padre, que Cristo sea exaltado en todo tiempo. En Cristo Jesús te lo pido. Y te pido por mis hermanos que